En un tiempo en el que estamos volviendo a prohibirlo todo y que la mejor manera de impedir efectos negativos parece que es prohibir, y en un tiempo en el que por redes sociales, la tecnología, la web, tiene que medir uno tanto sus palabras, también se ha puesto la atención y la mirada sobre el humor. Y también el humor se ha puesto como foco de interés para qué humor es el adecuado, qué humor sería inadecuado, por ejemplo, hasta qué punto es positivo o adecuado que se cuente un chiste anti-gay o un chiste sexista de ridiculización. Yo lo que creo es que no podemos dejarlo todo una censura hecha por los hombres de negro, como digo yo, y que se encarguen de decidir qué es lo adecuado y qué es lo no adecuado, sobre qué tenemos que contar o no. Yo creo que fíjate que dentro del grupo hay personas que no están de acuerdo con lo que yo manifiesto, o sea que hay discrepancia dentro del campo del humor, ¿eh? Pero yo soy o me muestro totalmente contrario a cualquier tipo de prohibición en cuanto a el humor. Mi inversión estaría en la educación. Si tu inversión es en la educación y tienes el conocimiento cultural o de las claves básicas de civismo, de habilidad social y de empatía, esa cultura te va a servir para autorregularte y saber cuándo un chiste es adecuado, inadecuado, contraproducente, pernicioso o negativo. Yo, por ejemplo, a mí no se me ocurriría contar, por ejemplo, unos chistes, y el caso que todos conocemos en España sobre chistes sobre los judíos, del integrante de Podemos, o desagradables experiencias sobre cómo se cuentan chistes de humor negro o muy denigrantes, en un ejemplo, Twitter. ¿Por qué? Porque entiendo que el humor, el contexto también es parte del humor. Entonces, al no saber quién me va a escuchar, no sé qué efectos puede tener. Entonces, yo me regulo y yo no cuento ese chiste. Pero no hace falta que me venga nadie a decirme qué es lo que yo puedo hacer o no. En cuanto al tipo de humor, me parecería que sería un retroceso muy fuerte. Entonces, el humor es un vehículo muy importante incluso para la educación. Se puede usar como elemento educativo, se puede usar para trabajar en cómo podemos manifestar nuestras ideales o no. No soy amigo de la censura. Como ejemplo, a lo largo de la historia, el humor siempre se ha intentado controlar. Hay ejemplos, me resulta muy interesante como en la Edad Media estaba prohibido reírse, lo que se suponía que si te reías abrías la boca y te entraba el demonio por la boca, ¿no? En la Biblia también hay ejemplos de cuál es la risa adecuada e inadecuada. En Platón, en Aristóteles, a lo largo de la historia siempre ha sido un fenómeno muy controvertido y discutido. ¿Cuándo es adecuado el humor? ¿Cuándo inadecuado? ¿Cuándo se puede permitir? ¿Cuándo no se puede permitir? ¿Cuándo se podría prohibir? Y a lo largo de la historia se ha demostrado que hagas lo que hagas, el humor al final acaba mostrándose y exhibiéndose. En dictadura, revistas de sátira y revistas especializadas que criticaban a dictadores o al gobierno de turno evitando la censura, porque si tiene algo el humor es la doble interpretación, que no saben muy bien qué me está queriendo decir. Yo creo que la censura no es el camino. Como he dicho antes, un chiste no tiene un principio activo universal, propio, como si fuera una característica fáctica del chiste. Está en el emisor y en el receptor. Entonces, si está en el emisor y en el receptor, invirtamos en el receptor y en el emisor. Sí, sí, como que se debería invertir más en cultura, sin prejuicio, educación, transformación social y no en quitar el estímulo, porque tú quitas el estímulo y aparecerá otra cosa que también será perniciosa, pero el receptor con su ideología sexista o homófoba seguirá. Entonces, creo que es una postura muy reduccionista, muy simplista y muy corta de miras, poner la atención en prohibir la visión del chiste y no pensar que lo que provoca el efecto pernicioso del chiste no es el chiste en sí, sino quién lo produce, quién lo recibe y dónde se emite. No. En ninguno de los casos, es decir, por ejemplo, hay un caso en el que, mira, tengo un ejemplo de cuando fueron los atentados de Barcelona, se hizo un humor denigratorio hacia ellos diciendo que, bueno, ha habido un atentado en Barcelona, han muerto 14 personas, pero no os preocupéis porque las 14 son catalanes, por lo cual no se consideran personas. Y eso ocurrió relativamente cercano en el tiempo al atentado. ¿Debería tener alguna, o crees que debería tener alguna consecuencia? No. Vale. Bueno, me voy a repetir de los que es que es un tema muy delicado y... Claro, por ejemplo, también hay el típico ejemplo de Carrero Blanco, sí, que se hicieron muchísimos chistes, pero claro, existe una diferencia temporal bastante grande y es como vamos a ver yo creo que había que diferenciar, es mi punto de vista, esto es muy delicado, pero había que diferenciar el mal gusto, sí, la falta de educación, la falta de civismo, la falta de empatía y la falta de ponerse en el punto de vista del otro y de los otros a una cuestión penal judicial. En el momento que se penaliza
y se somete a valoración judicial un mal gusto o una cosa inoportuna, porque supuestamente es un delito de odio y que fomenta el odio, en términos científicos lo tendríamos que demostrar. Se está tomando una decisión, por ejemplo, incita al odio este chiste, porque hace que los catalanes te odien, ¿no? Tienes que demostrarme que cuando tú recibes ese chiste, desde un punto de vista científico, te provoca ese odio y ese odio tiene consecuencias. Se han tomado decisiones que son judiciales sin que haya una base científica que sustente que eso lleva a lo otro y lo otro a lo otro, y hay una cadena causal de acontecimientos que de alguna manera u otra promueve que haya efectos perniciosos para la sociedad. Entonces, sin demostrar eso, creo que ha sido excesivo que se tome esa decisión. Y luego, aparte, es que volvemos otra vez al ejemplo de la falta de educación. Están sometiendo a una penalización judicial la falta de decoro, el decorum que llamaban los griegos, ahora resulta que se puede someter a una penalización judicial. Creo que es excesivo. A ver, es obvio, el humor tiene límites, pero no soy partidario de que los límites los ponga un juez, pero es obvio que como cualquier mensaje o cualquier comunicación, uno sabe en qué contexto es adecuado algo, y si no sabe, insisto en el rol que se le ha dado ante la educación y a la cultura. A mí no se me ocurriría contar determinados chistes o bromas en determinados contextos, entonces los límites los pone la actitud cívica, la educación y la cultura. Yo creo que se le tiene que dar responsabilidad al ser humano en cuanto a qué hace y cómo lo hace, y que no siempre dependamos de una ley que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer. Sí tiene el humor límites, por supuesto, pero los límites los da el contexto donde se produce el mensaje, como cualquier mensaje, sería una cuestión de civismo y de habilidad social.